Doctor, el concepto de la inteligencia y el liderazgo es algo que quienes toman decisiones, ¿lo tienen en cuenta o es necesario desarrollarlo? Bueno, hoy hay una ciencia, la neurociencia de la toma de decisiones, y también la ciencia tiene algunos datos para contarle a la sociedad sobre el liderazgo, y esto es un poco lo que voy a hacer acá en Río Cuarto. Hoy sabemos, por ejemplo, que nosotros vivimos más en piloto automático de lo que pensamos. Nos sentimos muy racionales, muy analíticos, pero en general no tenemos tiempo para decidir permanentemente en forma analítica, racional, lógica, deliberada. Así que tomamos la mayor parte de nuestras decisiones en forma automática, sin que esta decisión llegue a la conciencia, influida por la emoción del momento, pero también por experiencias previas, memorias previas, emociones previas, en un contexto que cambia permanentemente. A veces tomamos decisiones racionales, muy pocas veces en el día, y también sabemos desde la ciencia que la gente que nos rodea, la gente con la cual convivimos, nuestra pareja, nuestras familias, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de política, de club, inciden en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Y también las sociedades en las cuales vivimos, las historias compartidas de las sociedades inciden en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Así que esto voy a hablar hoy, también del liderazgo. Voy a hablar que el líder moderno no es alguien autoritario, verticalista, sabelotodo, sino tiene que ser alguien que represente el grupo. El líder tiene que representar el grupo, tiene que auscultar, como los cardiólogos auscultan el corazón, tienen que auscultar el grupo y permitir que se desarrolle el talento del grupo. Y en el grupo tiene que haber, más allá del líder, varias voces dominantes. Los grupos con varias voces dominantes suelen funcionar mejor. De eso vamos a hablar hoy en Río Cuarto, y es un placer para mí estar acá. ¿Cómo se logra dar más racionalidad a esa toma de decisiones y tratar de pensar más lo que hacemos? Es una buena pregunta, porque nosotros muchas veces cuando estamos estresados, cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, tendemos a usar este sistema automático de toma de decisiones, no consciente, y bueno, tenemos que a veces, cuando en situaciones importantes, parar la pelota y tratar de pasar al sistema 2, al sistema más racional, lógico, deliberado. Nosotros tenemos un sistema de toma de decisiones racional, lógico, deliberado, analítico, pero este sistema requiere energía, requiere gasto energético. Entonces vivimos en piloto automático. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien, ¿cuánto es 2 más 2? Y la gente dice 4, no lo piensa. Ahora, ¿cuánto es 71 dividido 4 por 2? Ahí hay que pensar. Ahí es un ejemplo del toma de decisión del sistema automático. 2 más 2, 4 aparece. Ahí no hay gasto de energía, es automático. Vivimos un poco así. Y cuando hay que pensar, tenemos que parar la pelota y decir, bueno, ¿cuánto es 71 dividido tanto por tanto? Pasar de un sistema a otro no es fácil, pero para la decisión importante de la vida tenemos que hacerlo. ¿Y en cuánto influyen la aplicación de estos conceptos los condicionantes sociales, que eso implica también lo nutricional, el acceso a determinados aspectos de educación, la lógica, la coyuntura de un país como el que tenemos hoy? Muchísimo. En mi último libro, con Mateo Niro, el libro anterior, Usar el cerebro, era para explicar a la sociedad argentina lo que sabe la ciencia de cómo funciona nuestra mente, la memoria, la toma de decisiones, la emoción, a no especialistas, e inclusive especialistas, porque es un libro que tiene mucha ciencia, pero en forma dinámica. Este libro, el último libro que acabamos de sacar, que es El cerebro argentino, se llama así para marcar bien la idea de que las sociedades en las cuales vivimos, la cultura moldea el cerebro. Las historias compartidas de las sociedades generan como sesgos mentales, esquemas mentales. Las Malvinas, la dictadura, la hiperinflación, las crisis permanentes, la corrupción, moldean los cerebros de lo que habita en esa sociedad. Digamos, y la idea es transmitirle a la sociedad en este libro que la cultura y las historias de las sociedades modulan, influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. E invitamos al lector a pensarnos entre todos cuáles son los sesgos mentales de los argentinos. Quizás pensar en la coyuntura y no tanto en el largo plazo, quizás ser individualistas y no pensar tanto en el bien común. Pero lo bueno es que el lector en el libro anterior no podía discutirle a Manes, porque yo contaba sobre la ciencia de la memoria, de la toma de decisiones. En este libro uno puede discutir, está invitado a que discuta y que no esté de acuerdo con nosotros, sabiendo que el cerebro funciona con esquemas mentales de la cultura y la sociedad. Pero después, en eso no va a haber mucha discusión porque la ciencia muestra eso, pero después el lector puede disentir en lo que para nosotros son los sesgos argentinos y vos me puedes decir, mira, Facundo, leí tu libro y para mí los argentinos tenemos este sesgo, y puede disentir o puede estar de acuerdo con los que planteamos nosotros. Volviendo al último punto de tu pregunta, la desnutrición, la malnutrición, el contexto de pobreza tiene un impacto negativo en el cerebro. No hay que ser neurólogo para saber que la malnutrición tiene un impacto negativo en el cerebro, pero hoy sabemos que vivir en un contexto de pobreza, aunque nosotros logremos, que deberíamos hacerlo urgente, dar
una nutrición adecuada a todos nuestros niños en Argentina, aunque logremos darle una vivienda digna, eso no soluciona el problema. Porque si alguien recibe una buena nutrición, pero además tiene una vivienda digna, pero vive en un contexto de pobreza, no va a poder pensar más allá del día de hoy. Vos, cuando quisiste ser periodista, dijo, tengo que terminar la secundaria, tengo que entrar a trabajar, pensaste en un largo plazo. Yo cuando quise ser neurólogo, pensé en un largo plazo. Termino la secundaria, voy a la Facultad de Medicina, soy neurólogo. Alguien que vive en contexto de pobreza, por más que coma bien, que hay que hacerlo urgente, y por más que tenga una vivienda digna, que hay que hacerlo urgente, y esas dos cosas no las resolvimos, pero además tenemos que estimular la mente para mirar más allá del día a día. Y en ese contexto de estimular la inteligencia y la racionalidad, ¿los medios acompañamos o somos casi un obstáculo? Bueno, los medios en todo el mundo están más enfocados en la coyuntura. Tenemos que hacer sexy a largo plazo, porque si no vamos a estar como... a mí me gusta comparar la sociedad con los países, con los hospitales, y la sociedad argentina está en la guardia permanentemente. El hospital tiene guardia y es muy importante suturar las heridas, parar la sangre, curar lo agudo. Es muy importante. Pero el hospital además tiene una unidad de prevención, que es muy importante, una unidad de investigación, una unidad de epidemiología de largo plazo. En la Argentina es como si siempre estaríamos, si fuera un hospital de Argentina, estaríamos siempre en la guardia. Entonces, es importante la guardia, pero además hay que generar políticas a mediano y largo plazo, como fue la educación pública. Los que hicieron la educación pública en la Argentina pensaron un país más allá de su vida. Nosotros tenemos que volver a pensar un país a mediano y largo plazo, que además está muy relacionado con el presente.